Soy Juan Carlos Corbera, soy padre de familia numerosa, soy el presidente y el iniciador de la Fundación Educatio Servanda, que es la que ha desarrollado los centros Juan Pablo II, y vamos a iniciar este bloque 6 dentro del título general de este conjunto de bloques de Ser libres para educar en libertad. Vamos a concretar, hacer una concreción específica de eso que veíamos en los bloques anteriores, concretamente en el bloque 5, de la capacidad que tiene la iniciativa social de desarrollar modelos educativos. Una de estas capacidades y uno de estos modelos altamente desarrollado en los últimos años y siglos es la escuela católica. La escuela católica es una concreción específica en función de una cosmovisión de la persona y del mundo, de un modelo de enseñanza que se pone a disposición de las familias dentro del sistema público, dentro de la red pública, de la red sostenida con fondos públicos, pero con la capacidad de presentar un ideario propio, un modelo concreto, como decíamos también en algunos de los otros bloques, y exponerlo a las familias con claridad antes de que la familia elija el modelo que quiere para sus hijos. La escuela católica necesita una urgente autocrítica, si vemos los resultados que deja la pastoral de muchas de ellas. Una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. No lo digo yo, lo dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, posterior al sínodo de los jóvenes que se celebró recientemente. Por lo tanto, recogiendo estas palabras del Papa Francisco, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre la misión actual de la escuela católica. La escuela católica surge en un contexto de época cristiana, donde las familias naturalmente abrazaban la fe y la transmitían de generación a generación, de padres a hijos. Y por lo tanto, la iniciativa de las congregaciones religiosas, de la iniciativa social, para proponer a estas familias una escuela católica, estaba enmarcada en un acompañamiento académico en base a unos valores concretos, a los valores del Evangelio, de unas familias que ya eran cristianas. Por lo tanto, la escuela católica inicial presuponía la familia cristiana. En el contexto actual es mucho presuponer a la familia cristiana. La familia cada vez está más descristianizada y la transmisión de la fe en esta iglesia doméstica que es la familia cada vez se produce menos. Cada vez la fe se transmite menos de padres a hijos porque se va perdiendo generación tras generación. Y esto es un análisis objetivo de la realidad. Por lo tanto, puesto que la familia cristiana ya no lo es en términos generales, la escuela católica que atendía a esa familia cristiana debe necesariamente reconfigurarse, debe necesariamente adaptarse a la familia que hoy mayoritariamente está en nuestra sociedad. Y por lo tanto, si antes esta configuración de la escuela era un acompañamiento fundamentalmente académico, pero también educativo, como venimos desarrollando en todo el conjunto de bloques, conforme a unos valores que la propia familia ya había inculcado a sus hijos y con el acompañamiento también de las parroquias, hacía esta tercera pata, ¿no? La familia, la parroquia, pues la escuela, el acompañamiento académico en el mismo contexto. Y por lo tanto, la configuración de la escuela atendía a esa realidad concreta. En los tiempos actuales, al no ser esa la realidad concreta, la escuela católica no puede seguir con aquella configuración. A mi humilde entender, las características fundamentales que tiene que tener hoy día la escuela católica para poder desarrollar esta misión son básicamente tres. En primer lugar, debemos ser capaces de configurar escuelas católicas radicales. Y claro, cuando alguien oye esta palabra hoy día, inmediatamente nos aparece un concepto, lo que decíamos en uno de nuestros bloques, ¿no? La palabra como preconfigurativa de la idea, ¿no? Cuando uno oye radical, inmediatamente piensa en extremista. Pero sin embargo, radical es una palabra preciosa, porque si atendemos a su etimología, la palabra radical proviene de radix, que significa raíz. Por lo tanto, una escuela radical no es una escuela extremista, es una escuela que va a la raíz. Y una escuela católica radical, en este contexto, es una escuela que va a la raíz de la fe. La raíz de la fe es Jesucristo.
es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la esencia fundamental de una escuela católica radical es la comunicación de Cristo. Esa es la especificidad de la escuela católica. Evidentemente en la escuela católica se dan valores de paz, de solidaridad, de amor, de armonía, pero también se dan todas las demás escuelas. No conozco ninguna en las que se enseñe para la guerra, para ser egoístas, No. ¿Cuál es lo específico de la escuela católica? Lo específico de la escuela católica es su raíz, es decir, su radicalidad. ¿Y cuál es la raíz de la escuela católica? Jesucristo. Juan Pablo II, de venerado recuerdo para nosotros, decía en su primera encíclica, la encíclica Redemptor Hominis, ¿no? Solo Jesucristo revela al hombre, al propio hombre. Es decir, la respuesta a quién es el hombre está en Jesucristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, la radicalidad, es decir, la raíz del mensaje de la escuela cristiana, no puede ser otro que Jesucristo. Una escuela católica hoy tiene que ser una escuela cristocéntrica. Tiene que poner a Jesucristo en el centro de su acción y comunicar a Jesucristo. Y como también decía Juan Pablo II, ayudar a que se conforme Cristo en el corazón de los alumnos. Esta es, me parece, la primera de las claves y una de las fundamentales de la configuración de la escuela católica. El mensaje tiene que ser, por lo tanto, no solamente implícito, sino explícito, muy explícito. Y debe estar configurado en ese ideario para que las familias sepan que si eligen nuestras escuelas, allí se les va a hablar de Jesucristo. Y se les va a hablar de Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Hay muchísimas personas que eligen escuelas católicas y que no comparten la fe. Es perfectamente posible hacer este mensaje con estas familias también, porque Jesucristo es verdadero Dios. Si no tienen fe, esta parte pues no la creerán, pero es verdadero hombre, y la humanidad de Jesucristo está al alcance de cualquier persona, tenga fe o no la tenga. Y por tanto, nuestro modelo católico no es exclusivo, ni muchísimo menos para los católicos. Nuestros centros están llenos de familias que no son católicas, pero que quieren el valor de la persona de Jesucristo en su humanidad. En segundo lugar, la escuela católica debe ser apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si la raíz de la escuela católica es la comunicación de Jesucristo, ¿a través de qué vehículo se comunica Jesucristo? Jesucristo se comunica en una escuela a través de los maestros. Cualquier actividad en la escuela se comunica a través de los maestros. Por lo tanto, los maestros tienen que ser maestros, sí, tienen que conocer su asignatura, tienen que saber más que el alumno, tienen que saber desarrollarla pedagógicamente. Pero en la escuela católica tienen que ser también testigos, porque nadie da testimonio de lo que no vive. Y por lo tanto, si un maestro de la escuela católica no vive esta relación en primera persona con aquel que es la raíz de la escuela en la que está trabajando, es difícil que lo traslade a los alumnos, es difícil que lo proponga a los alumnos. El testigo es aquel que da testimonio, es aquel que ha visto algo en primera persona y por lo tanto puede testificar ante otro. Por lo tanto, el apostolado en la enseñanza no supone otra cosa que desarrollar la enseñanza, desarrollar la vocación de la enseñanza en una escuela católica, comunicando también, siendo testigo también de la persona de Jesucristo, que es la que da sentido a esa escuela católica. En tercer lugar, la escuela católica en el contexto actual debe ser testimonial. Como decíamos antes, debe dar testimonio público en la vida pública, su presencia en la vida pública. Los jóvenes necesitan testimonios, necesitan testigos. Tuve la gran fortuna de participar en los trabajos previos al sínodo de jóvenes, de la cual salió la exhortación posinodal Christus Vivit, y allí los jóvenes nos decían: muchos de nosotros tenemos un gran deseo de conocer a Jesús. Por ello recalcamos que queremos testigos auténticos, hombres y mujeres que expresen con su pasión y su fe su relación con Jesús, y al mismo tiempo que nos animen a acercarnos y a encontrarnos y a enamorarnos de Él. Los jóvenes necesitan testigos. Por lo tanto, este testimonio también en la plaza pública, dar testimonio también en la plaza pública. Claro, cuando se da testimonio en la plaza pública, si vamos otra vez a la terminología, vamos al significado y al origen de la palabra testigo, nos encontramos con que, si vamos al griego, que es su concepción original, significa mártir. Es decir, testigo significa mártir. Por lo tanto,
Si la escuela católica tiene que ser testimonial, ¿estamos dispuestos a ser también martiriales? Es decir, ¿estamos dispuestos como escuela católica a ser mártires? ¿Y qué significa ser mártires? ¿Significa buscar el martirio? No. Significa dar una respuesta a una pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser mártires para mantener el mensaje del Evangelio? ¿O estamos dispuestos a apostatar del mensaje del Evangelio para mantener la vida? Esto es lo que significa ser testimonial, ser martirial en este sentido. Y el martirio no tiene que ser exclusivamente una cuestión de sangre. Anda que no hay otros martirios sociales, civiles, etcétera, que a veces son incluso peores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la respuesta ante esta pregunta de la escuela católica? ¿Apostatas de mí para salvar tu vida? ¿O asumes tu condición, ¿no? Y por último, para terminar, porque con este telón martirial pues parece que tenemos una desesperanza instalada, ¿no? Al revés, ¿no? Hay muchísima esperanza. En los tiempos actuales yo estoy viendo en primera persona cómo surgen iniciativas por todos los sitios, tanto de nuevas instituciones religiosas como de las existentes que se renuevan, como de iniciativas radicales en el mundo de la enseñanza, que están realmente avizorando una época de esperanza, ¿no? de primavera, de efectivamente de recuperación de esta escuela católica, ¿no? Y estas iniciativas no son solamente la nuestra, evidentemente nosotros formamos parte de estas iniciativas, pero hay muchas otras, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha centros directamente nosotros, pero también hemos asumido centros de otras instituciones religiosas, pues que por circunstancias no podían continuar con ellos. Yo creo que esto es a lo que estamos llamados todos, a una colaboración, a un reforzamiento, a una revitalización de la escuela católica, de las congregaciones religiosas de siempre, de las que nosotros tenemos que aprender tantísimo y tan beneméritas de tantos años desarrollando esta labor, como también ellas tienen que aprender de nosotros, pues de esta revitalización, de esta juventud, y todos juntos desarrollar un modelo de escuela católica acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y la propia Conferencia Episcopal me parece que está en esta clave también, ¿no? Cuando nos decía en su texto, ¿no? de la Escuela Católica del año 2007, decía, en medio de esta situación que hemos escrito, muchas comunidades educativas han logrado generar un ambiente de trabajo positivo, donde toda la comunidad se implica en su propio proyecto educativo, no exento de dificultades, lo sabemos bien. En algunos de los bloques hemos visto las dificultades que tenemos en este momento, ¿no? Son comunidades educativas que han asumido su propio proyecto educativo a la luz de su ideario y lo han llevado a la práctica en la vida diaria de su colegio. A la vez, nuevas experiencias educativas se están plasmando en la creación de colegios de inspiración cristiana y de proyecto educativo católico, que están generando expectativas positivas para toda la educación católica. Son realidades y signos de responsabilidad y de esperanza. Y termino con el Papa Francisco como empecé. Él decía en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, referido también a la enseñanza, no nos dejemos robar la esperanza. Solo si se cambia la educación, se puede cambiar el mundo. Bueno, pues así terminamos este bloque, con esperanza y con ánimo de que es posible cambiar el mundo, gracias a la educación y a la educación católica.